La imaginación, el transporte, la constancia, el camino y la realidad, el punto de partida. Buenos días con todos los asistentes al último día del ciclo internacional de conferencias de Ingeniería Civil. Les saluda otra vez Dana Mariet Bagaz Arenas, integrante del Círculo de Investigación de Estudiantes de Ingeniería Civil, CIEC UAC. Y el día de hoy estaré moderando esta ponencia magistral de título Construcción del Aeropuerto de Chincheros y los Aeropuertos del Perú. Les brindamos la más cordial bienvenida a todos los conectados en nuestras plataformas. Sin más, procederé a dar las indicaciones para el inicio de esta ponencia. Una vez concluida con la exposición del ponente, se brindará la ronda de preguntas. Las preguntas se realizarán por medio de los chats de las diferentes plataformas de transmisión. Además de recordarles lo importante que son los certificados de este tipo de charlas para su formación académica, deben de tomar en consideración el porcentaje de asistencia, de entrada y salida a estas charlas de evento. Bien, es hora de conocer al profesional encargado de compartir los conocimientos esta mañana. Demos la bienvenida y un caluroso abrazo fraterno al magíster ingeniero Enrique Núñez del Prado, quien cuenta con estudios de doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible en la UAC, grado de magíster en gestión pública en la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, Campus Lima Norte, diplomado en metodología de la investigación científica para docencia superior, ingeniero civil, egresado de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con estudios concluidos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpaxa, capacitado y habilitado para trabajos con la metodología PETAR, con experiencia en elaboración, formulación y evaluación de proyectos de inversión, construcción de infraestructura social básica y productiva, ejecución y supervisión de obras de saneamiento, agua, desagüe, alcantarillado, pistas, aceras, edificaciones, control de gestión y auditoría gubernamental. Se desempeñó además como jefe de numerosos proyectos y supervisor de obras profesional con alta capacidad para el trabajo en equipo y orientación al cumplimiento de objetivos. Cuenta con numerosos cursos de capacitación en ingeniería civil, acreditado por el CENEPRED, INDECI, como inspector técnico de seguridad en edificaciones, habilitado para inspecciones a nivel especializado. Maneja softwares y aplicativos informáticos a nivel profesional. Además, es perito tasador y evaluador de la SBS y verificador responsable de la SUNAR. Sin duda, una trayectoria y carrera impecables. A continuación, le cederemos la palabra para que pueda iniciar su exposición en el eje temático de transportes. Adelante, magíster ingeniero Enrique, puede iniciar usted con su ponencia. Bien, muchas gracias, Dana. Muchas gracias por la presentación. Realmente es para mí un placer estar con ustedes en esta mañana en nuestra ciudad de Cusco y pues este tema tan importante con la labor que desarrolla no solamente nuestras autoridades en la Universidad Andina de Cusco, sino también el cuerpo docente y los alumnos en general. Sin los alumnos sería imposible mantener nuestra universidad en los niveles a los cuales ha llegado, ¿no? El tema que nos va a abocar hoy día pues, es el tema de lo que es el desarrollo sostenible, los aeropuertos en el Perú y la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, ¿no? Muchas gracias, Dana, por la presentación que me hiciste. En la primera diapositiva puse un poco de lo que era mi currículum, que tú muy bien lo has resumido. Y bueno, entraremos a lo que es el tema, ¿no? Dentro de lo que es la aviación, la infraestructura destinada a la aviación civil es pues uno de los desarrollos que ha logrado la humanidad desde tiempos del siglo pasado. Entonces, pues, en las últimas décadas recién ha tenido un gran auge, ¿no? El hombre ha tenido siempre la intención de volar. Nosotros podemos ver justamente en esa fotografía, en la diapositiva, a una persona que está tratando de volar en un vehículo que tiene unas alas de tela y el vehículo tiene 4 llantas y es a manera de un pequeño automóvil, ¿no? Entonces,
le ponen alas y con eso se hicieron los primeros ensayos de los vuelos. La infraestructura destinada pues a lo que es, vamos a ver acá, destinada a la aviación civil en el Perú se encontraba prácticamente estancada. En todo el siglo pasado, nuestra infraestructura aeroportuaria ha estado bastante detenida y prácticamente no había un avance en lo que se refiere a construcción de aeropuertos y a desarrollo aeronáutico. Sin embargo, en las dos últimas décadas, desde los inicios de los años 2000, se activaron los procesos de concesiones para promover el desarrollo de las inversiones en el sector transporte y permitir de esta manera un desarrollo socioeconómico y sostenible, no solo en el país, sino también con la interconexión a través de los aeropuertos internacionales con el resto del mundo, ¿no? Es decir, la aviación permite la conexión no solamente en el interior del país, por nuestra geografía que es tan agreste, sino también a nivel internacional. La historia de la aviación comercial forma parte de la historia de la aviación general. Remonta su nacimiento alrededor del año 1910 con el vuelo de los primeros aviones encargados de hacer transporte de correo durante la Primera Guerra Mundial. En 1919 nacen las primeras compañías aéreas, que incluso actualmente vienen volando en los cielos del mundo, tales como KLM, que es una línea holandesa en Europa, y la compañía de aviación peruana FOSE, que voló 69 años desde 1928 hasta 1997 entre los Estados Unidos y el Perú, y lógicamente dentro de todas las provincias y departamentos del Perú. Otra línea comercial a nivel de Sudamérica fue Avianca, en Colombia, que nació en una de sus principales ciudades, en Barranquilla, con el nombre de Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Y en 1940 pasó a llamarse Aerovías Nacionales de Colombia y desde el 2006 se conoce como Avianca, ¿no? La Segunda Guerra Mundial trajo un lapsus en el servicio aerocomercial en Europa y en la aviación militar. Y sobre todo, esta última aviación militar cobró una mayor relevancia. Algunas compañías pusieron la mayoría de sus recursos al servicio del ejército y la aviación militar, habiéndose desarrollado modelos de aeronaves convencionales militares de ataque, como son las aeronaves tipo caza. Dentro de ellos, pues, existían aeronaves alemanas como los Messerschmitt, aeronaves inglesas como los Spitfire, americanas como el Mustang, etcétera, y algunas otras aeronaves de bombardeo, es decir, para permitir la carga de material bélico, ¿no? La mayor parte de estas aeronaves eran con motores a explosión, es decir, usando combustibles fósiles y con hélice, que permitían el desplazamiento del aire sobre la superficie del suelo. Bien, entonces así pues nace la aviación civil después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene un gran realce, ¿no? Porque inicialmente en los primeros años de 1910 a 1920, durante la Primera Guerra Mundial, se utilizaban las aeronaves con fines bélicos y sobre todo con fines de reconocimiento. Ya posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, fue netamente un desarrollo tecnológico en la aviación, de tal manera que las aeronaves se hicieron cada vez más versátiles, más livianas y con mayor performance. Podían alcanzar mayores longitudes de vuelo, con mayor autonomía y transportar mayor cantidad de carga, ¿no? Después de esto de la Segunda Guerra Mundial, nace pues lo que es el convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la OASI. El convenio de Chicago sobre aviación civil internacional fue firmado en 1944, es decir, cuando estaba concluyendo ya la Segunda Guerra Mundial. Esta es una agencia especializada de la ONU y que funciona desde 1947. Actualmente se tienen 191 estados o países miembros de este convenio internacional de aviación civil. Y bueno, en este convenio todas las naciones se comprometen pues a desarrollar la aviación civil comercial con el fin de lograr mayores estándares de seguridad y sobre todo la interconexión de todos los países, estandarizando los principios a nivel internacional. Hay acuerdos sobre los principios y las disposiciones para el desarrollo de la aviación civil internacional de una manera segura y ordenada. Entonces, pues, OASI es el organismo rector a nivel internacional de toda la normativa para lo relacionado a la aviación comercial. Y, lógicamente, tiene que ver con la infraestructura que son los aeropuertos. Y a continuación vemos algunos aspectos muy importantes de lo que nos dice el convenio de Chicago, ¿no?
En el artículo 15, por ejemplo, nos dice el uso no discriminatorio de aeropuertos para aeronaves de otros estados contratantes. Es decir, las Naciones Unidas, siempre como un organismo que tuvo su origen después de la Segunda Guerra Mundial, busca promover la paz y la equidad entre todos los países, de tal manera que no hace discriminación en las aeronaves, ya sea su procedencia, ya sea su origen o su fabricación. Entonces, para las Naciones Unidas, todas las aeronaves tienen similar trato, ¿no? El artículo 28 nos indica en el convenio que va a proveer de aeropuertos en concordancia con especificaciones internacionales para la armonización global. Sobre todo, pues, Naciones Unidas da libertad a cada Estado para que pueda incorporar sus principios de vigencia internacional dentro del territorio, dentro de cada uno de los países que suscriben el Pacto de las Naciones Unidas. Pero también da algunos dispositivos o algunas normas que son de obligatorio cumplimiento, sobre todo en la relación con los otros países, ¿no? A eso se refiere el desarrollo de las especificaciones internacionales para todos los aeropuertos internacionales, de tal manera que OASI se encarga de evaluar y se encarga de acreditar los aeropuertos internacionales a nivel mundial. El artículo 37 del convenio nos da pues algunas necesidades para adoptar métodos internacionales y prácticas recomendadas, como son los procedimientos desarrollados por la OASI, de tal manera que aseguren el grado más alto posible de uniformidad en las regulaciones, estándares y procedimientos. Entonces, OASI promueve que en cualquier país suscriptor del convenio, los procedimientos y todo lo relacionado a las normas y el desarrollo aerocomercial sea estandarizado y uniformizado. De tal manera que la señalética, por ejemplo, que se emplea en los aeropuertos es similar en Estados Unidos que en Europa, que en Asia, que en Japón, que en China, que en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, etc., ¿no? Esto es lo que promueve OASI y lo menciona en su artículo 37 del Convenio de Chicago. El artículo 38 exige que los estados tengan que notificar algunas diferencias que puedan tener dentro de su propio territorio según las normas y prácticas nacionales y las normas internacionalmente contenidas en los anexos y enmiendas. Esto hace pues que el desarrollo de todos los países suscriptores de Naciones Unidas busque tener una estandarización y un promedio de tal manera que no existan algunos estados que tengan sus propias normas que rompan con todo el ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Entonces, OASI tiene una característica de normas supranacionales. El Convenio de Chicago, para poderlo operacionalizar, para poderlo llevar a cabo y que todos los países puedan tener un desarrollo estandarizado, tiene 19 anexos que han sido suscritos. En el mismo convenio establece que la Asamblea General de la OASI pueda aprobar los anexos. Y en cada anexo está pues especificado de forma muy, muy clara el contenido de las diferentes normas que regulan el ordenamiento de la aviación comercial a nivel mundial. En el anexo 1 tenemos lo relacionado a las licencias al personal. Entonces, el negocio aerocomercial pues, es un negocio muy especial, por cuanto los estándares de seguridad son muy, muy elevados. Estamos hablando de espacios confinados, donde la aeronave es por excelencia un espacio confinado, ya que en el interior de la aeronave existe una atmósfera diferente a la del entorno, lo cual sucede durante el vuelo de la aeronave, y además tiene características de transporte de combustible muy elevados. Por eso que los hacen bastante vulnerables. Entonces, las licencias al personal que nos especifica este anexo 1 están relacionadas a lo que es el personal aeronáutico, es decir, a la tripulación de las aeronaves, como son los pilotos, copilotos, ingenieros de vuelo, personal asistencial, purser, aeromosas, azafatas. Luego tenemos el personal aeronáutico en tierra, como son servicios de apoyo a las aeronaves en tierra, que son las empresas encargadas de estilaje, de carga, descarga de las aeronaves, de proveer catering, plantas de diferente naturaleza de oxígeno, plantas eléctricas para arranque de motores, etc. Entonces las aeronaves requieren además
todo estos servicios cuando están en tierra y pues la autoridad aeronáutica de cada país tiene que velar para que se les otorguen las licencias correspondientes. Así como cuando nosotros obtenemos una licencia de conducir un vehículo automotor, también para el tema de la utilización de equipos de aviación se requieren las licencias con la autorización de la autoridad competente. Esto nos especifica en el anexo 1 del Convenio de Chicago y lógicamente en el Perú también tenemos incorporado dentro de las regulaciones aeronáuticas peruanas este anexo 1 en lo que se refiere a las licencias al personal. Disculpen. El anexo 2 se refiere pues al reglamento del aire. Entonces, en el reglamento del aire hay una situación muy especial, por cuanto las rutas aéreas se constituyen en verdaderas carreteras aéreas que están fijadas por sus niveles de vuelo y por la extensión en el ancho que contiene cada una de estas rutas. Entonces, el reglamento del aire te hace una clasificación de los espacios aéreos, lo que son los espacios aéreos controlados, los espacios aéreos no controlados, el límite del espacio aéreo superior, el límite del espacio aéreo inferior, te hace también una clasificación en lo que son las zonas de terminales, lo que son las zonas ATS, donde hay servicios de tránsito aéreo, las rutas, te hace una norma completamente bien discrecionalizada, de tal manera que en el anexo 2 hace una distribución de todos los espacios que existen en cualquier país y a nivel mundial, ordenándolos y determinando cuál es la autoridad competente en cada espacio asignado, ¿no? El anexo 3 del Convenio de Chicago se refiere a lo que son la parte de meteorología aeronáutica. Las aeronaves, pues, cuando tienen que realizar sus viajes, deben de tener condiciones e informaciones meteorológicas actualizadas. No es igual realizar un vuelo comercial en caso de tempestades, por ejemplo, huracanes, ciclones, o cuando existen condiciones meteorológicas desfavorables. Esto va a hacer pues que el vuelo no sea seguro. Por eso es que la meteorología aeronáutica es toda una especialidad. Y en el anexo 3D, el convenio norma cuáles son los dispositivos que van a regular el funcionamiento de las estaciones meteorológicas. Por ejemplo, en nuestro Aeropuerto Internacional Velasco Astete de Cusco, tenemos nosotros una estación AWOS, Meteorología Aeronáutica, y pues emiten boletines meteorológicos con una frecuencia de cada hora, por lo menos. O sea, obligatoriamente cada hora sale al aire una emisión del boletín de meteorología, donde nos indica cuáles son las condiciones prevalecientes en el terminal aéreo de Velasco Astete. Eso sucede en todos los aeropuertos. Dentro de ello está pues la velocidad del viento, la presión atmosférica, la humedad, la nubosidad, la parte de temperatura, la parte de presión atmosférica, el punto de rocío, que son parámetros muy útiles para la navegación aérea. Entonces, la meteorología aeronáutica es muy importante por cuanto para cualquier desarrollo de un vuelo aerocomercial, la tripulación tiene la obligación de recabar la información meteorológica y pues de acuerdo a esto hacer su plan de vuelo, ¿no? En el anexo 4 del Convenio de Chicago nos habla acerca de las cartas aeronáuticas. Entonces, las cartas aeronáuticas están reguladas en cuanto se refiere a sus escalas, a la simbología utilizada, de tal manera que las cartas aeronáuticas deben ser publicadas según este Convenio de Chicago y el anexo 4 en el Aeronautical Information Publication de cada uno de los países. El AIP es un documento en el cual se tiene toda la información relativa al desarrollo aeronáutico de cada país. Y dentro de ello están las cartas aeronáuticas, donde determinan las rutas, determinan la ubicación de las radioayudas en tierra, determinan los procedimientos, determinan los diferentes niveles de vuelo y, en fin, todo lo relacionado a la navegación aérea, ¿no? En el anexo 5 del Convenio de Chicago se refiere a las unidades de medida que deben de emplearse para todo lo que se refiere a la aviación comercial. Entonces, se utiliza pues el sistema internacional, sin embargo, muchas veces hace una equivalencia en lo que son las unidades del sistema inglés, por cuanto la mayoría de los fabricantes
de partes de las aeronaves y de aviones mismos están en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, donde tienen como idioma oficial el inglés. De tal manera que, por ejemplo, en la fraseología aeronáutica se utiliza los pies cuando se va a referir a la altitud o a la elevación del vuelo, se refiere a pies, no se habla en metros sobre el nivel del mar, se refiere también a los nudos como velocidad, que viene a ser 1 milla por hora, y no se habla mucho de kilómetros por hora. Eso es dentro de la fraseología utilizada normalmente. Pero en el anexo 5 nos da justamente la equivalencia de unidades que existe y cuál es el sistema adoptado, ¿no? El anexo 6 se refiere a la operación de las aeronaves. En el anexo 6 nos habla el convenio de que la operatividad de cada aeronave tiene que ser proporcionada por el fabricante, tiene que ser aceptada por el país que ha nacionalizado la aeronave y, bueno, tiene que estar vigente, es decir, tiene que pasar sus correspondientes inspecciones, ¿no? Entonces, en el anexo 6 está todo eso normado para cada tipo de aeronave y también para cada estado que interviene en la fabricación y operación de una aeronave. En el anexo 7 se habla de lo que son las marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves. De tal manera que, así como nosotros tenemos una identificación de cualquier vehículo terrestre, por ejemplo, las placas de los vehículos tienen su codificación y tienen su numeración, de igual manera las aeronaves tienen una codificación y una numeración que es exclusiva y aceptada a nivel de todo el mundo. Entonces, estas marcas de la nacionalidad de las aeronaves identifica dónde ha sido registrada la aeronave, independientemente de dónde haya sido fabricada, ¿no? Entonces, hace una distinción. Por ejemplo, un Airbus se fabrica una parte en Europa, otra parte en Japón, otra parte en China, otra parte en Estados Unidos, y cuando se llega a ensamblar todo el avión, el Estado o la empresa que compra esa aeronave lo va a inscribir dentro de su país, y ahí adquiere la nacionalidad la aeronave, ¿no? El anexo 8 es la aeronavegabilidad, que son pues, características técnicas para que puedan considerarse las aeronaves operacionalmente hábiles, ¿no? El anexo 9, este sí es un anexo muy importante, por cuanto acá se constituye e involucra a todas las autoridades competentes para poder desarrollar el negocio aerocomercial. En el comité de facilitación, pues existe un comité para cada aeropuerto, que también está regulado por BASI, en el cual intervienen autoridades policiales, autoridades militares, autoridades civiles, autoridades de aduanas, autoridades de sanidad fitosanitarias, agronómicas, y bueno, diferentes tipos de autoridades. De tal manera que cada aeropuerto tiene un comité de facilitación y tiene la obligación de constituir ese comité de facilitación a fin de promover el desarrollo aeronáutico aerocomercial en el aeropuerto, dando todas las medidas y garantías de seguridad, ¿no? Entonces, el anexo 9 es muy importante. Justamente en eso vamos a incidir más adelante para ver cómo es que en nuestro país, en el caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros, todavía no se tiene constituido ese comité. El anexo 10 se refiere a las telecomunicaciones aeronáuticas y, bueno, como ustedes comprenderán, las comunicaciones que existen entre las aeronaves y el aeropuerto es pues solamente a través de radio. Y las radiofrecuencias están completamente reguladas. Entonces, en el anexo 10 nos van a establecer las frecuencias radiales permitidas para que puedan realizarse las operaciones aeronáuticas. De tal manera que son frecuencias fijas y son exclusivas. Es decir, no puede haber otro tipo de radiotransmisión en la misma frecuencia. Esto está también regulado en el anexo 10 y de tal manera que se tienen diferentes frecuencias. Por ejemplo, en el aeropuerto de Las Pastetes se trabajan hasta con 5 frecuencias diferentes. Una frecuencia que es solamente para tierra, otra frecuencia que es de tierra a aire, otra frecuencia que es de aire a tierra y otra frecuencia que es de aire a aire, y todo eso está catalogado por diferentes campos espectromagnéticos radiales, ¿no es cierto? Entonces, en esto se refiere a lo que son las telecomunicaciones aeronáuticas. Además, también en este anexo establece cómo está el ordenamiento mundial en cuanto a las telecomunicaciones aeronáuticas, por cuanto son
comunicaciones cifradas, y hay una situación muy especial en las telecomunicaciones aeronáuticas. De acuerdo al anexo 10, nos exigen que las telecomunicaciones tienen que ser grabadas y registradas. Es decir, en el negocio aerocomercial está validado lo que es el chuponeo. Pero no es porque sea un chuponeo, sino porque es legal mantener todas las telecomunicaciones grabadas y archivarlas por lo menos por 3 meses, ¿no? Entonces, todas las telecomunicaciones están grabadas dentro de un terminal aerocomercial y se tienen que guardar por 3 meses. Esto es con el fin de realizar una investigación de incidentes y accidentes, los cuales tienen que ser investigados profundamente y determinar las causas que originan este tipo de incidentes, ¿no? Por ejemplo, hay 2 aeronaves que llegan casi en forma simultánea al aeropuerto de Las Pacetes. Y bueno, se tiene que priorizar cuál va a aterrizar primero, porque no pueden aterrizar al mismo tiempo, pueden ocasionar una colisión entre las aeronaves. Entonces, existen unas órdenes de prioridad y todo eso queda registrado y grabado a fin de determinar cuál es la primera aeronave que se reportó, ¿no? Porque dentro de lo que es el control terminal, a 50 millas a la redonda, tiene la obligación de reportarse cualquier aeronave que esté ingresando a la zona de terminal del aeropuerto de Las Pastetes o de cualquier otro aeropuerto. Eso depende de las normas propias de cada aeropuerto, ¿no? Entonces, todo eso está registrado. De tal manera que se puede determinar la responsabilidad de las personas que hayan incurrido en algún error u omisión a la norma, ¿no? El anexo 11 de OASI se refiere a lo que son los servicios de tránsito aéreo. El servicio de tránsito aéreo es muy importante y está vinculado a lo que son los derechos del aire, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo son los servicios de tránsito aéreo. Entonces, existen normalmente 2 tipos de procedimiento de vuelo, que son los VFR, el Visual Flight Rules, y el IFR, que son los Instrumental Flight Rules. Entonces, de acuerdo a estos 2 procedimientos, se dan diferentes tipos de servicio de tránsito aéreo. Los estados tienen la obligación, todos los estados suscriptores de OASI, tienen la obligación de proporcionar servicios de tránsito aéreo tanto a las aeronaves con vuelos domésticos como a las aeronaves con vuelos internacionales, ¿no? Entonces, esos servicios de tránsito aéreo están bien especificados. ¿Cuáles son los servicios? Hay un sistema de radioayudas que permiten a las aeronaves orientarse durante la trayectoria y permiten también realizar las operaciones de aproximación, aterrizaje o de decolaje en forma segura, ¿no? Entonces, a eso se refieren los servicios de tránsito aéreo, porque se tiene que informar a las aeronaves de otras aeronaves que estén en las inmediaciones del aeropuerto también. En el anexo 12 del Convenio de Chicago nos da lo que es la búsqueda y salvamento en caso de que ocurra un siniestro, un accidente. Entonces, se establecen cuáles son los mecanismos para poder realizar la búsqueda y salvamento frente a algunas aeronaves siniestradas. Y esto es muy importante tener en cuenta el lugar de ocurrencia del accidente, ¿no? Por cuanto en un accidente puede intervenir hasta 3 o 4 diferentes países, ¿no? Porque, por ejemplo, la aeronave está registrada en Bolivia, por decirle, ¿no? Y la aeronave registrada en Bolivia ha hecho un vuelo charter del equipo brasilero, lamentablemente un accidente que pasó hace un poco más de un año con este equipo Palmeiras de Brasil, que bueno, fue justamente involucró a 3 países, a Brasil, a Bolivia y a Colombia, ¿no? Entonces, esto pues sucede con frecuencia y los 3 países están regulados cómo debe hacerse la búsqueda y salvamento en caso de que ocurra un accidente. En el anexo 13, que está vinculado a lo que es búsqueda y salvamento, se refiere a la investigación de accidentes e incidentes de aviación. Cualquier incidente que ocurra tiene que ser reportado. Entonces, el objetivo no es mucho sancionar, sino el objetivo es la prevención. Como ocurre en cualquier actividad, los accidentes son completamente evitables. Nosotros que hemos hecho algunos cursos de seguridad en plantas de hidrocarburos, en plantas de aviación, etcétera, se puede predecir que todos los accidentes se evitan. Un accidente ocurre cuando hay una cadena de rompimiento de las normas. Y puede ocurrir primero un incidente y después del incidente ocurre el accidente. Entonces, conocer la diferencia que existe entre lo que es un incidente y un accidente. El incidente normalmente
no tiene daños personales. El accidente ya involucra daños personales con discapacidades, con heridos e incluso víctimas fatales, ¿no? Entonces, los incidentes hay que reportarlos para evitar los accidentes. Y los incidentes ocurren cuando se van rompiendo las normas preestablecidas de seguridad. Ahora, a nosotros como ingenieros civiles lo que más nos interesa es el anexo 14. Este anexo 14 pues, se refiere exclusivamente a lo que es el diseño, construcción, planeamiento de aeródromos, aeropuertos y helipuertos. Entonces, como ingenieros civiles nosotros estamos más abocados en lo que es esta parte del anexo 14. Sin embargo, no debemos de perder de vista lo que es el anexo de telecomunicaciones, lo que son el reglamento del aire, lo que es la parte meteorológica, lo que son las cartas. Es decir, como ingenieros civiles debemos conocer todo el amplio espectro que comprende este convenio de Chicago. El anexo 15 nos dice cuáles son los servicios de información aeronáutica. Y dentro de lo que son los servicios de información aeronáutica, pues están lo que se brinda no solamente a las aeronaves que son usuarias del sistema, sino también a los otros usuarios, como son los pasajeros, como son las empresas de transporte, como son autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, los servicios de información aeronáutica y qué tipo de información se brinda a cada usuario, ¿no? Porque hay alguna información que no hay necesidad de divulgarla porque solamente se refiere a condiciones de operación, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la zona aire o zona aeronáutica de un terminal aéreo. En el anexo 16, este ha sido incorporado ya hace unas 3 décadas, antes no existía el anexo 16, y pues se refiere a la protección al medio ambiente. Entonces, acá ya hay un tema que es muy importante, por cuanto los aeropuertos tienen una contaminación sonora muy, muy notable en las ciudades donde están instalados, ¿no? Entonces, esa protección al medio ambiente va orientado más hacia el empleo de silenciadores en los aviones, de tal manera que no causen el ruido molesto que ocasionan cuando tienen sus procedimientos de aterrizaje y despegue, ¿no? Eso es muy importante, porque hay límites permisibles en lo que se refiere al sonido, ¿no? Nosotros ahora tenemos los estándares de calidad ambiental y eso se mide a través de los decibeles permisibles. En este caso, pues, va orientado a eso y también a lo que es la protección del medio ambiente. Un efecto muy pernicioso en las operaciones aeronáuticas es la presencia de aves, lo que nosotros llamamos el peligro aviario. Y el peligro aviario, pues, se constituye un problema muy, muy, muy grave cuando existe demasiada cantidad de aves que pueden configurarse o constituirse como proyectiles para una aeronave. Imagínense que un gallinazo que puede pesar unos 4 kilos, 5 kilos, a una velocidad de 600 kilómetros por hora que va a una aeronave, se convierte en un proyectil que puede perforar completamente el fuselaje y hacer la despresurización y originar un accidente dentro de la aeronave. Entonces, el medio ambiente tiene mucho que ver. Por eso es que incluso en lo que se refiere al peligro aviario, hay recomendaciones para utilizar la cetrería. La cetrería, pues, es la crianza de aves de rapiña, de tal manera que salen a patrullar en las inmediaciones del aeropuerto y, pues, ahuyentan a todas las otras aves de presa que pueden constituirse en un peligro aviario, ¿no? Entonces, esto de la cetrería es muy interesante. Y en Cusco nosotros tenemos ahí alrededor de 5 halcones y 3 halcones y 2 águilas que son cetreras y bueno, se promueve esto también. En el anexo 17 se refiere a lo que es la seguridad para la protección de la aviación contra los actos de interferencia ilícita. Esto pues es un tema que últimamente ha tenido lamentablemente mucho protagonismo, ¿no? Es el protagonismo del 11 de septiembre que todos acordamos del atentado de las Torres Gemelas, de justamente con este tema del anexo de la seguridad para la protección de interferencia ilícita. Lamentablemente, pues, en nuestro país fue el primer país donde ocurrió un acto de interferencia ilícita en la navegación aérea. Y fue pues allá en los años de 1900, en la década de los años 60, 70, ocurrió el secuestro de una aeronave que fue llevada hasta Cuba. Estaba volando dentro de
el territorio nacional de Lima a Cusco y fue derivada hacia Cuba. Entonces, el primer acto de interferencia ilícita fue realizado también en Perú, lamentablemente. Y estos tipos de interferencia ilícita son sucesos no deseados por cuanto son empleados por el terrorismo internacional y contra eso se tiene que luchar globalmente, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es la seguridad para la protección de la agresión contra los actos de interferencia ilícita. De tal manera que entre los aeropuertos nosotros tenemos hasta 4 diferentes niveles, tipos de seguridad. Una es la seguridad externa, perimetral. Eso está a cargo normalmente de la autoridad correspondiente, es decir, de la Policía Nacional. Pero luego tenemos una seguridad interna que se refiere a las zonas comerciales y las zonas públicas. Esto ya está a cargo del mismo administrador del aeropuerto. Luego tenemos un tercero que se refiere a las zonas rígidas o las zonas sépticas, donde está la seguridad netamente destinada ya a los pasajeros que han pasado su control de seguridad por las máquinas de rayos X, por los detectores de metales, y etcétera. Y finalmente tenemos el cuarto nivel de seguridad que se refiere a la zona aeronáutica. Y eso normalmente se llama como el ASEC, que es Security Aviation, ¿no? Aviation Security ASEC. Entonces, en el anexo 17 está especificado todo eso. El anexo 18 nos indica cuáles son las mercaderías de transporte peligroso. Y ahí pues se especifica que deben de tener un tratamiento especial el transporte de gases comprimidos, de aerosoles, de combustibles, de armas, municiones, etc. Dentro de la cabina de pasajeros no se permite ningún transporte de armas. El procedimiento es que estas sustancias que son altamente peligrosas dentro de un compartimiento de una aeronave se tienen que declarar y hacer un acta de requisitoria para entregar a la tripulación a fin de que sea transportada en una caja fuerte hasta el destino final, donde al llegar y al concluir el vuelo se da a los propietarios, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere al transporte sin riesgo de mercancías peligrosas, que también está normado a nivel internacional. Más bien, este anexo 19 ya es un anexo último. Este anexo 19, que es el último anexo del Convenio de Chicago, salió justamente a raíz del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, este anexo se refiere a la gestión de la seguridad operacional, donde involucra pues a diferentes actores para poder tener las operaciones mucho más seguras. Bien, señores alumnos y público en general, y colegas todos, esto es pues lo que tenemos en relación al Convenio de Chicago, que es una norma de orden supranacional, es decir, de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades dentro de nuestro país, ya que el Perú es un país suscriptor de las Naciones Unidas. Dentro del Perú tenemos lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Ministerio pues, de Transportes es el órgano de poder ejecutivo responsable del desarrollo de los sistemas de transporte y de la infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones. De tal manera que la autoridad competente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, tiene una Dirección General de Aeronáutica Civil, nuestro Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que permite, pues, el desarrollo y las regulaciones dentro de lo que es el territorio nacional. La Dirección General de Aeronáutica Civil, cuyas siglas son DGAC, tiene, pues, es un órgano de línea del ámbito nacional que ejerce la autoridad en el Perú y se encarga de fomentar, regular y administrar el desarrollo de las actividades del transporte aéreo, así también como la navegación aérea civil dentro de nuestro territorio. Asimismo, la DGAC conduce el proceso de gestión integral de la aviación civil en sujeción a la legislación aeronáutica. Tiene las siguientes funciones la Dirección General de Aeronáutica Civil: proponer y ejecutar las políticas del sector en materia de aeronáutica civil, participar en la formulación, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo, proponer y aprobar como normas legales, técnicas y administrativas de acuerdo al ámbito de su competencia, formular y aprobar el Plan Nacional de Navegación Aérea, regular y aprobar según corresponda todos los procedimientos, reglas y demás métodos aplicados a los servicios de tránsito aéreo,
ejecutar la política aérea nacional, así como negociar y suscribir acuerdos en materia aeronáutica, recomendar la adopción de políticas aerocomerciales en concordancia con los acuerdos internacionales y el interés nacional, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normativa que regula las actividades aeronáuticas civiles, como es la seguridad de aviación y el APSE, y otras vinculadas al ámbito aeronáutico. También tiene las funciones de otorgar, modificar o suspender y revocar las autorizaciones administrativas y técnicas para la explotación de la actividad aeronáutica civil. O sea, ellos dan las autorizaciones para que puedan operar los explotadores aerocomerciales. También tiene la función de suspender las actividades aeronáuticas civiles cuando no cumplan las condiciones mínimas de seguridad operacional. Es decir, puede cancelar las licencias si se verifica que están incumpliendo algunas normas. También tiene la función de conducir las actividades de facilitación de acuerdo al ámbito de su competencia. Esto se refiere, pues, a lo que es el anexo 9, ¿no? Entonces, promover y la instalación de los comités de facilitación en cada uno de los aeropuertos. Tiene también como función conducción y supervisión de los estudios para la construcción, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de aeropuertos y aeródromos. En el caso del aeropuerto de Chinchero, vemos que esto lo están haciendo directamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de un contrato de gobierno a gobierno, que lo vamos a comentar más adelante. Luego tenemos también que la DGAC tiene como objeto colaborar con la investigación de accidentes aeronáuticos a cargo de la Comisión de Investigación. Esta Comisión de Investigación, pues, está instalada a nivel nacional e intervienen autoridades aeronáuticas, interviene un representante de los pilotos aerocomerciales, existen también personal técnico, ingenieros de vuelo, mecánicos, etc. La DGAC también tiene la función de concertar y suscribir acuerdos en materia aeronáutica de índole técnico o aerocomercial. Propone, en coordinación con las entidades competentes, a los representantes peruanos ante las autoridades internacionales, así como ante la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, CLAC, y la OASI. Entonces, la DGAC propone quiénes van a ser los representantes ante la OASI. Aprueba también los planes maestros de los aeropuertos. Y bueno, quien les habla, he tenido la ocasión de participar en 4 planes maestros de los aeropuertos, cuando me tocó ser supervisor de los aeropuertos de la zona norte. Hemos proporcionado, juntamente con el concesionario, y hemos revisado y se han aprobado los planes maestros de los aeropuertos de Tumbes, de Cajamarca, de Talara, de Chiclayo, y esos son los 4 que hicimos en esta temporada, ¿no? Bien. Puede celebrar también convenios de cooperación y asistencia técnica en materia aeronáutica, tanto nacionales como internacionales. Participa en el proceso presupuestario del Ministerio en lo que corresponda a la Dirección General en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto. Administra, ejecuta y evalúa el presupuesto asignado para el desarrollo de la gestión, y la DGSA está confirmada por las siguientes direcciones. O sea, la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene lo siguiente: depende directamente del Viceministerio de Transportes. Ahí, dentro del Viceministerio de Transportes, está la Dirección General de Aeronáutica Civil y tiene 3 direcciones con las cuales funciona: la Dirección de Seguridad Aeronáutica, la Dirección de Certificación y Autorizaciones y la Dirección de Regulación y Promoción. Entonces, pues, dentro de estas 3 direcciones están involucradas estos 19 aspectos que hemos visualizado en lo que es los anexos del Convenio de Chicago, ¿no? Entonces, el anexo 1, licencias de personal, tiene que ver, pues, dentro de lo que está la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones, y los otros anexos van insertándose dentro de cada una de estas direcciones de la DGAC. Luego tenemos en el Perú este otro organismo que es muy importante y que tiene una creación no más de 20 años, que es el OCITRAN. Muchos confunden SUTRAN con OCITRAN. OCITRAN es el organismo supervisor de inversiones en transportes de uso público y es una dependencia que realiza la supervisión de todas las inversiones en transporte creado, y es un organismo público descentralizado que está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros con autonomía administrativa, funcional, técnica y económica.
Tiene como función supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar, solucionar controversias y atender reclamos respecto a las actividades o servicios que involucran la explotación de infraestructura de transporte de uso público. Entonces acá nos estamos refiriendo pues a la explotación de la infraestructura de transporte de uso público. En el caso pues de los terminales aéreos, se refiere a los aeropuertos que han sido concesionados y a nivel nacional. Y también en el caso de infraestructura vial de transporte terrestre, se refiere pues a las carreteras, por ejemplo, a la IRSA, que son interoceánica, porque tenemos IRSA Sur, IRSA Norte, IRSA Centro, y bueno, estos tramos de carreteras interoceánicas han sido también concesionados y es OCITRAN quien supervisa, regula y verifica que estos tramos concesionados sean lo más adecuados, ¿no? También, pues, se refiere a la explotación de infraestructura de transporte como carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas, etcétera, incluida la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las líneas de Metro de Lima y Callao, así como la hidrovía amazónica. Entonces, el OCITRAN, pues, es un organismo que lamentablemente no tiene presencia en provincias. Yo les hacía pregunta a mis alumnos, hace más de 2 años que venimos visitando ya el curso de aeropuertos y ya 5 años en unos cursos de transportes en la universidad, si conocían a los Citran o si conocen una oficina de los Citran en Cusco. No hay. Lamentablemente, pues el centralismo es uno de los peores enemigos y estas entidades son netamente para Lima. Deberían de aperturar sus filiales regionales en cada departamento y también coordinar con los gobiernos locales, porque la infraestructura no solamente está a nivel nacional, sino que la infraestructura es a nivel local, regional y nacional, ¿no? La misión de OCITRAN, con la cual fue creada, es de regular los mercados y supervisar los contratos de concesión. Entonces, prácticamente es un organismo ad hoc que es hecho para las concesiones de infraestructura vial. Lamentablemente, pues en nuestro Perú hemos tenido muy mala experiencia en las concesiones de infraestructura vial, sobre todo en transporte terrestre. Ahí está Odebrecht, que ha sido una de las más corruptas de las empresas a nivel de los últimos tiempos. Es decir, la corrupción está muy metida en esto. Hay gracias que en el tema de los aeropuertos no ha sido tanta la corrupción, sin embargo, también ha habido problemas, como vamos a ver en el caso de Chinchero, ¿no? Entonces, pues, esta es la misión que tiene OCITRAN, pero lamentablemente no llega a veces a provincias. Los valores que tienen sus valores declarados es orientar a la gestión a los logros de los objetivos en la oportunidad requerida y el menor costo para la institución y sociedad en su conjunto, aplicando criterios técnicos y la creatividad en la mejora continua de los procesos, ¿no? Sus principios son de imparcialidad, compromiso, ética, integridad. Bueno, yo he tenido la ocasión de ser consultor para OCITRAN y pues en el año 2007 hicieron un concurso público y como yo ya había ocupado la jefatura de aeropuertos de Cusco para Corpac y había sido jefe de proyecto en los aeropuertos de Padre Aldani, de Puerto Maldonado y el aeropuerto Velasco Azteca de Cusco por una consultora, tenía experiencia y pues accedí a ser consultor para OCITRAN. Entonces pude percatar que OCITRAN pues es un organismo que cumple sus funciones al menos en el tema de aeropuertos y en la parte de infraestructura carreteras terrestres ha tenido problemas, ¿cierto? Por eso es que ha habido serios problemas que han involucrado no solamente a muchos ministros de transportes, sino también hasta a presidentes de la República, ¿no? En relación al OCITRAN con los aeropuertos, el OCITRAN supervisa y regula a 18 aeropuertos concesionados ubicados en distintas ciudades del territorio peruano. Cuando yo ingresé a trabajar en la Corporación Peruana de Aeropuertos, teníamos 52 aeropuertos a nivel nacional. Estos 52 aeropuertos estaban ubicados en diferentes puntos del Perú, ¿no? Y en esa temporada que les estoy hablando del año 1996, es decir, en noviembre del 96, ingresé a la corporación. A partir de ese año, los aeropuertos eran administrados exclusivamente por Corpa. Y pues de los 52 aeropuertos que teníamos,
solamente había 3 aeropuertos que tenían un balance en azul. Los 3 aeropuertos que tenían el balance en azul, es decir, que generaban algo de utilidad y eran sostenibles, eran el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Callao, el Aeropuerto Velasco Astete de Cusco y el Aeropuerto de Iquitos. Entonces, estos 3 aeropuertos tenían más o menos su cuenta en azul, por cuanto eran los que tenían mayor movimiento comercial. Sin embargo, el resto de aeropuertos a nivel nacional, estoy hablando del año 2000, ya, de 1998, 99, 2000, en esa temporada ocasionaban pérdidas. Entonces, se encargaban de mantener a los aeropuertos, estos 3 aeropuertos mantenían los 52 aeropuertos a nivel nacional. Esto pues justamente fue analizado en la década de los años 90 por el gobierno del ingeniero Fujimori y ya en su segundo periodo empezaron el tema de las concesiones y de las privatizaciones. Entonces pues en esa década fue que se propuso que debía de concesionarse los servicios de los aeropuertos. Y ya entre los años 2000 y 2001 se empezaron con las concesiones, ¿no? Acá tenemos los aeropuertos en el plano de nuestro país que se tienen los aeropuertos existentes, ¿no? Tenemos 18 aeropuertos concesionados al sector privado y esos 18 aeropuertos han sido concedidos en 3 paquetes, como lo vamos a ver acá. El primer grupo de aeropuertos regionales de provincia son 12 aeropuertos. La primera concesión que se hizo fue antes de los aeropuertos regionales, fue el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, que tenía un plazo de concesión de 30 años y es con su modalidad autosostenible, y el concesionario es la empresa Lima Airport Partners, sociedad anónima. Luego se hizo pues el primer grupo de aeropuertos regionales con 12 aeropuertos. Dentro de ellos teníamos los aeropuertos de la zona norte y de la zona oriente. Quien les habla, tuve la ocasión de jefaturar los aeropuertos de la zona norte. El segundo grupo de aeropuertos regionales, que son 5 aeropuertos, están pues constituidos por los aeropuertos de la zona sur, donde incluye el de Tacna, Arequipa, incluye también Puerto Maldonado, incluye Ayacucho y Andahuaylas. Pero estos aeropuertos que han sido concesionados dentro del segundo grupo de aeropuertos regionales, pues Andahuaylas recién se está transfiriendo al concesionario, ¿no? En el caso del primer grupo de aeropuertos regionales, de los 12 aeropuertos regionales concesionados, la empresa que ha sido concesionaria es Aeropuertos del Perú y tiene un plazo de concesión de 25 años. Y finalmente, en el segundo grupo de aeropuertos regionales, se tiene que la empresa concesionaria es Aeropuertos Andinos del Perú. Vean ustedes cómo es la parte estratégica del centralismo, que el aeropuerto Velasco Astete de Cusco no ha sido concesionado, por cuanto al constituirse en el segundo aeropuerto más importante de movimiento de pasajeros a nivel nacional, tenía un tratamiento especial. Y pues la parte estratégica era que lo vamos a concesionar cuando construyamos el aeropuerto internacional de Chincheros, que bueno, felizmente parece que ya está dando algunos pasos, ¿no? Bien, no sé si tenemos algún break o podemos continuar. ¿Qué dice nuestra moderadora? Ingeniero, ¿puede usted continuar? Y en la última parte vamos a realizar las consultas. Ok, de acuerdo. Entonces, además de Ocitran, lo que se tiene que ver dentro de lo que es el negocio aeroportuario y aerocomercial es el siguiente, ¿no? Yo quiero aprovechar este mapa para indicarles cuáles son los aeropuertos. Si tienen mi pantalla, van a verificar pues que el aeropuerto Jorge Chávez está en Lima y este aeropuerto de Jorge Chávez es el hub prácticamente internacional donde la mayoría de los vuelos a nivel internacional del mundo llegan a Lima y de Lima recién se distribuyen hacia las otras partes del país. Luego, el primer grupo de los 12 aeropuertos concesionados de provincia o regionales están constituidos por los aeropuertos de Tumbes, Talara, Piura, Chiclayo, Trujillo. Luego tenemos Cajamarca, luego tenemos Chachapoyas en Amazonas, es un aeropuerto pequeñito también. Luego tenemos Iquitos, luego tenemos Tarapoto, luego tenemos Pucallpa, que son los concesionados. El de Anta, en Huaraz. Este es un aeropuerto que es pequeñito, pero tiene un movimiento fuerte, sobre todo por la actividad minera, ¿no? Anta.
Chimbote, que todavía no ha sido concesionado, sino que Corpac tiene su administración. Esos son los del primer grupo de aeropuertos regionales que se concesionaron, los 12. En el segundo grupo, pues, están involucrados los aeropuertos de Tacna, Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado, Ayacucho y recientemente Andahuaylas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba como jefe del aeropuerto de la zona norte, todos los aeropuertos, teníamos un problema en la plataforma con los aeropuertos de Piura, de Chiclayo y de Pisco, por cuanto estas pistas de aterrizaje y decolaje eran pistas militares también, eran utilizadas por aviones militares. Entonces, la plataforma se restringía solamente a una determinada área para uso civil, puesto que se tenían dos plataformas, una plataforma militar y una plataforma civil. Entonces, las concesiones han sido manejadas con mucho tino en estos tres aeropuertos donde hay bases de la Fuerza Aérea, ¿no? Bien, eso era como un comentario general. Entonces, pues, el resto de aeropuertos que tienen con otro color son los que están siendo administrados por Corpa. Pero acá hay algo importante que resaltar. Corpa es la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, por sus siglas. Esto fue creado todavía en el año de 1943, el 25 de junio. Crean, pues, una empresa pública que se denomina la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, y en el año 1981 ya se transforma a una empresa de propiedad exclusiva del Estado. Entonces, lo que antes era una sociedad anónima pasa a ser una propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como sociedad mercantil a través del decreto legislativo número 99. Tiene una ley de creación especial Corpa, ¿no? Dentro de su mandato social, en su constitución, está pues la de operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referente al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios. Entonces, pues Corpac tiene ese mandato social que es por la constitución misma de la empresa, ¿no? También tiene las otras funciones de establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas del país. Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo. Financiar y o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria conforme al plan de inversiones que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta última función de Corpac es la que nunca ha cumplido eficientemente. Por eso es que ya a finales del siglo pasado, entre los años 2001-2002, empieza la política de concesiones, por cuanto no había inversiones en infraestructura aeroportuaria. Y de esta manera, pues, sale el OCITRAN y, como un organismo de la Presidencia del Consejo de Ministros, se encarga de supervisar todas las inversiones en infraestructura de transporte de uso público. También le dan unas otras cualidades a Corpa, como dedicarse a cualquier otra actividad afín, conexa y o complementaria a su objeto social. Dentro de estas otras actividades está, por ejemplo, el alquiler de espacios en los aeropuertos. Entonces, Corpa alquila, pues, los stands, las oficinas a las líneas aéreas comerciales, alquila, pues, los ambientes de tiendas comerciales, restaurantes, catering, etcétera, todo lo que está dentro de su jurisdicción, ¿no? Entonces, esas son actividades conexas y eso también está validado por la ley, ¿no? Y tiene una Junta General de Accionistas. Este es el directorio de Corpac, donde acá pues se ha transformado bastante esta institución, porque cuando yo ingresé no era así, era un organigrama que eran como 2 páginas, ¿no? Ahora ya la gestión en la Gerencia Central de Aeropuertos tenemos que la gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco aparece como una gerencia. Este era mi cargo, pero en esa temporada solamente teníamos como jefatura de división, ¿no? Entonces, en la gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco ahora es ahora una gerencia
que depende de la Gerencia Central de Aeropuertos y depende directamente de la Gerencia General, a su vez de la presidencia del directorio, ¿no? Entonces, esta es la constitución actual de Corpa, y Corpa, pues, dentro de lo que es el desarrollo aeroportuario, es sustancial, es medular, es el sistema nervioso de todos los aeropuertos del Perú, porque Corpa se encarga del control del tránsito aéreo. Si bien es cierto, se han concesionado los aeropuertos, los 28 aeropuertos a nivel nacional están concesionados, pero esos aeropuertos que se han concesionado solamente es la parte portuaria y comercial, pero la parte operacional siempre la tiene el Estado peruano a través de Corpa. Es decir, todas las torres de control en los aeropuertos a nivel nacional están bajo la autoridad de Corpa. Todas las estaciones de meteorología aeronáutica están a cargo de Corpa. Todos los sistemas de radioayudas, como son las instalaciones de radiofaros, sistemas de ILS, radares, etcétera, están a cargo de Corpa. Entonces, la parte medular, la parte del sistema nervioso, está a cargo del Estado peruano, tal como lo manda también los organismos internacionales como es OASI, ¿no? A través de la Ley General de Aeronáutica Civil, la 27261, del 10 de mayo del año 2000, y su reglamento se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil es el responsable, pero esa responsabilidad han sido delegada a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, de tal manera que Corpa tiene pues, las funciones de administrar, operar y conservar los servicios de ayudas a la aeronavegación, radiocomunicaciones, aeronáuticas y control de tránsito aéreo. Toda la parte operacional está con Corpa. Igual pasa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? Entonces, la torre de control es de Corpa y el resto, la parte comercial, es de Lima Airport Partners. Entonces, son dos cosas muy diferentes, pero que son complementarias, ¿no? En virtud de la norma vigente, Corpa viene brindando a nivel nacional los servicios de ayudas a la aeronavegación, radiocomunicaciones y de control de tránsito aéreo, por cuanto estos servicios están reservados al Estado peruano, por ley. El accionariado de Corpa está constituido de la siguiente manera: 90% de clase A y 10% de clase B. Acá se tiene el valor de las acciones, tanto de la clase A como la de clase B, y esta separación del tipo de acciones se refiere pues a la participación que tienen en los directorios con los votos correspondientes, nada más, ¿no? Ahora, Corpa pues está dentro del ámbito de lo que es FONAFE. FONAFE pues es el Fondo Nacional de Administración Financiera del Estado, donde están todas las empresas públicas incluidas dentro de este organismo, ¿no? Que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Su misión de Corpa: gestionar los servicios de navegación aérea y servicios aeroportuarios con calidad. Su visión: ser líderes en la gestión y provisión de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios en Sudamérica. Y tiene su plan estratégico también, donde y yo me he permitido poner cuál es el plan estratégico del 2017 al 2021, y pues estos son lo que ellos habían propuesto, y dentro de ello pues han venido cumpliendo con creces todo su plan estratégico con sus metas. Sin embargo, el tema de la pandemia ha hecho que decaiga sustancialmente el movimiento aerocomercial, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente los aeropuertos que están administrados por Corpa en lo que se refiere a la situación operacional. Son todos los aeropuertos, pero dentro de ellos encontramos los que están concesionados y los otros que son directamente administrados por Corpa, ¿no? Entonces, este ya está actualizado y ahí se ve pues en diferente colorcito los que han sido concesionados, que son 19 aeropuertos, y ya se incluye al de Andahuaylas también acá, que este estaba por problemas de terreno en plataforma, lo fueron posponiendo, que también ya está incluido. Y bueno, los que están en azulito son los que actualmente administra Corpa. Tenemos, por ejemplo, algunos que están en las zonas bien alejadas: Galileo, Ciro Alegría, Huepí, El Estrecho, Iñapari, Puerto Esperanza. Son aeródromos pequeños. En Cusco nosotros tenemos bajo la jurisdicción del aeropuerto
Balapastete, el aeropuerto de Patria. Este aeropuerto de Patria fue inaugurado por el presidente de la UNETER en el año 1962. Yo tuve la ocasión todavía de asistir a esa inauguración cuando era niño de 6 años. Me acuerdo mucho de ese aeropuerto. Y bueno, acá hay otros aeropuertos o aeródromos que no aparecen, como son los aeródromos privados. Por ejemplo, acá tenemos el aeropuerto de Pintaya, tiene su propio aeropuerto. Tenemos otro aeropuerto en la zona de Canicea, que son aeropuertos privados, que no tienen nada que hacer corta. Tenemos en Las Bambas, también acá en Apurímac, otro aeropuerto por Chaihuahuacho. Y en fin, hay una serie de aeropuertos que no aparecen acá, pero son aeródromos, por cuanto no brindan servicios aerocomerciales. Dan servicios de vuelos de aviación general o particulares, ¿no? Acá tenemos un comentario acerca del movimiento general aeroportuario. Debido a la crisis sanitaria, pues por la pandemia, hay un descenso increíble. Por ejemplo, en el año 2020, el movimiento de pasajeros ha descendido casi en 70%, 68.6%. Las operaciones han bajado en 57% y la carga aérea ha disminuido en 32.6%. Esto ha sido pues a raíz de la pandemia, ¿no? Algunas estadísticas en relación a lo que es el tema este del movimiento de pasajeros. Ustedes pueden apreciar cómo es entre el año 2019 y 2020, cómo ha decrecido. Por ejemplo, el total general de pasajeros que teníamos entre el año 2019, cuando se refiere a las operaciones de entrada y salida, tenemos 502.220 operaciones en todo el país. Y eso en el 2020 se ha reducido solamente a 214.930 operaciones. En el número de pasajeros, lo que teníamos en el 2019, 40.025.533 pasajeros, tanto de entrada como de salida, se ha reducido en el año 2020 a 12.571.469 pasajeros. Y en la carga de igual manera. Entonces, esto es discrecionando también lo que se refiere a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Entonces, se aprecia pues que ha sido una caída o un golpe muy, muy, muy fuerte para todo el negocio aerocomercial. La crisis sanitaria ha generado graves efectos en la industria aeroportuaria, al igual que en las empresas que pertenecen a la cadena del turismo, como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, compañías aéreas, entre otros. Y durante el periodo de cuarentena, los aeropuertos estuvieron abiertos solo por la atención de vuelos humanitarios, de repatriación y de carga, reiniciándose gradualmente las operaciones nacionales recién a partir del 15 de julio de este año, mientras que las operaciones internacionales desde el 5 de octubre del año 2020, pero con serias restricciones, ¿no? A partir de dichas fechas, las compañías aéreas vienen restableciendo rutas y frecuencias de forma paulatina. Y con relación a los vuelos internacionales, se iniciaron operaciones con una duración de 4 horas y posteriormente de 8 horas respecto al inicio de vuelos a países europeos programados. Es decir, se ha temporado, ha tenido una caída pero abismal. Acá tenemos justamente una curva, cómo se ve esa caída en lo que se refiere al número de operaciones y a la cantidad de pasajeros, ¿no? Cómo ha ido cayendo. En el caso de cada año tenemos, por ejemplo, los pasajeros que en el año 2016 llegaban casi a los 32 millones de pasajeros al año. En el año 2017 se llegó hasta los 35 millones y medio. En el año 2018 siguió creciendo hasta casi 38 millones de pasajeros al año. Y en el año 2019 se llegó hasta 40 millones de pasajeros al año. Y sin embargo, eso ha decaído alrededor de 10 millones nada más durante el año 2020, ¿no? Entonces, pues, es importante ver cómo ha ido decayendo todo esto en relación al número de operaciones y el número de pasajeros. Es preocupante, pero se espera que con la adopción de las vacunas y las medidas sanitarias ya se va a regularizar esta situación, ¿no? Bien, esto es lo que quería mostrarles en esta conferencia, que bueno, es un poquito larguita porque es bastante claro. Hay que mencionar que ya en Chinchero se ha estacionado la estación meteorológica de meteorología aeronáutica, la AWOS,
Entonces, y es una estación meteorológica que viene funcionando hace como 4 años, lo cual va a permitir pues que el presidente de la República todavía, Alejandro Toledo Manrique. Esta ley de creación contempla solamente 4 artículos. El primero hace la creación de proyecto especial, el segundo declara la necesidad de utilidad pública y de la más alta prioridad para el Estado la ejecución de este proyecto. Y el tercer artículo dispone que COPRI actualice los estudios definitivos para la ejecución de este proyecto en el plazo de 8 meses. Finalmente, en el último artículo cuarto, se autoriza para que COPRI entregue en concesión al sector privado la construcción, operación y explotación del nuevo aeropuerto internacional de Chincheros. COPRI, pues, antes era la Comisión de Promoción de la Inversión Privada. Ahora todo eso ha pasado a constituirse lo que era el COFOPRI, ¿no? Entonces, como van cambiando los gobiernos, algunas instituciones desaparecen y crean otras nuevas, ¿no? Con fecha 25 de abril del año 2014, la Agencia de Inversión Privada Proinversión, antes COPRI, otorga la buena pro para la construcción y operación del aeropuerto de Chinchero, Puntuhuasi, habiéndose suscrito el contrato correspondiente para la concesión el 4 de julio del 2014. El plazo de la concesión es de 40 años, es decir, tenía una vigencia hasta el año 2054, desde la fecha de cierre de contrato, salvo que se resuelva antes del vencimiento de este plazo, ¿no? El 30 de noviembre del 2015, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba los estudios definitivos del aeropuerto de Chinchero, debiendo iniciarse la ejecución de obras el 1 de diciembre del 2015. Luego de demoras injustificadas, se inicia el problema a raíz de la suscripción de una adenda al contrato de concesión de Puntuhuasi el 3 de febrero del 2017. Es decir, pues, este contrato de concesión a Puntuhuasi nació completamente defectuoso, por cuanto ahí hubo un manipuleo de las autoridades de ese entonces, el ministro de Transportes, incluso hasta el presidente de la República. Y ahí modificaban algunos aspectos financieros en desmedro de los intereses del Estado peruano. En consecuencia, el ministro de Transportes y el Ministerio de Transportes revoca y resuelve el contrato con lo siguiente causal. Por razones de interés público debidamente fundadas, el concedente tiene la facultad de resolver el contrato de concesión en cualquier momento mediante la notificación previa y por escrito al concesionario con una antelación no inferior a 6 meses del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisión a los acreedores permitidos. Entonces, pues, se resuelve el contrato en el año 2017, hace recién 3 años y medio, ¿no? Es decir, era un contrato que tenía algunas adendas lesivas a los intereses del Perú. Entonces, una vez que se ha resuelto el contrato, se genera, pues, algunos efectos negativos, ¿no? Estos resultados es que el proyecto se encuentra paralizado y además se encuentra intervenido, puesto que Puntuhuasi ha recurrido a entidades supranacionales como es el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Internacionales y el Estado, es decir, a un arbitraje a nivel internacional para poder lograr un resarcimiento en las posibles pérdidas que le ha ocasionado a Puntuhuasi. Esto de acá pues es una situación que es irregular, por cuanto Puntuhuasi no ha movido ni una sola piedra dentro del área del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Entonces, pues, por otra parte, una de las principales actividades que generan la mayor proporción de ingresos en la región es la actividad turística, que tiene el mayor componente de sus ingresos a través del medio de transporte aéreo, para lo cual la infraestructura aeroportuaria constituida por el actual aeropuerto Velasco Astete está a un punto de saturación. Entonces, pues, este aeropuerto es prioritario. La situación crítica de no construirse el aeropuerto de Chinchero. Según el estudio de demanda libre y capacidades últimas de tráfico aéreo, por inversión, indica que a partir del año 2023 el actual aeropuerto Velasco Astete de Cusco estará totalmente saturado. Es decir, en 2 años más ya no se van a poder realizar mayor cantidad de operaciones aéreas en nuestro aeropuerto. Esto debido pues a que tiene una configuración orográfica deficiente, es un aeropuerto que solamente trabaja en un solo sentido y es más que tiene en algunas temporadas del año vientos cortantes y vientos de cola, ¿no? En la presente ponencia se pretende dilucidar si efectivamente la construcción del aeropuerto de Chinchero va a influir en el desarrollo sostenible
de la región y lógicamente del país, puesto que de no construir el AICC, prontamente ocurrirá que en 2 o 3 años se agravará la crisis económica que ya está muy deteriorada por la paralización que tienen todas las inversiones, ¿no? Actualmente se sabe que en el año 2019 el gobierno ha suscrito un contrato de ejecución de este proyecto de gobierno a gobierno con la República de Corea, pero aún no se logra transparentar la ejecución de tan importante obra. Es decir, desde el año 2017 en que se ha resuelto el contrato, se encuentran prácticamente paralizados los países, ¿no? Acá tenemos una proyección de cómo es el crecimiento de los pasajeros en el horizonte del proyecto. Este proyecto, que ha sido ya aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su expediente técnico final, considera un horizonte pues, de 40 años. Y ese horizonte de 40 años tiene vigencia a partir de la puesta en operación. Estamos viendo que en el año 2013 se empezó con el estudio aprobado del perfil y ahora ya estamos a nivel de estudio definitivo con el expediente técnico aprobado por el Ministerio de Transportes. Se tiene pues que los pasajeros van a crecer hasta un orden de 3.9 millones al año durante el año 2023. Y esto va a continuar en una tasa de crecimiento, de tal manera que el aeropuerto de Las Pastetes ya no va a poder servir, ¿no? Esta es la curva de la demanda potencial que se tiene en el estudio técnico aprobado. Acá está la demanda de tráfico y la capacidad del Aeropuerto Internacional de Chincheros, con lo cual pues podemos hacer un comentario final de que nuestro Aeropuerto Internacional de Chincheros está siempre manejado en forma subrepticia. Es decir, las autoridades tanto regionales como locales y nacionales no transparentan el contrato que debe existir de gobierno a gobierno con Corea por el cual están desarrollando las actividades. Eso va pues en desmedro a los intereses de toda la colectividad, de toda la ciudadanía del Cusco, ¿no? Finalmente queremos mostrar este planito donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Chinchero, con sus dos pistas de aterrizaje, la número 34 y la número 16, y bueno, en las inmediaciones del centro poblado de Chinchero, entre la laguna de Piuray y la laguna de Huayco, ¿no? Entonces, este es el emplazamiento. Se tiene conocimiento que están desarrollando algunas obras, pero lamentablemente estas obras no están siendo transparentadas. Es decir, el Ministerio de Transportes lo maneja con un grado de confidencialidad muy elevado. El mes pasado tuvimos una ponencia que hizo el ingeniero responsable de la Contraloría General de la República, el ingeniero Rafael Garrafa, y pues indicó que hay cláusulas que son confidenciales y que no pueden ser públicas, lo cual contraviene los intereses no solamente de toda la población cusqueña, sino también de todos los posibles usuarios, ¿no? Bien, señores alumnos y colegas todos, muchas gracias por haber asistido y bueno, pidiendo disculpas también por esa interrupción que tuvimos por una intromisión indebida e ilícita en la conferencia. Voy a pasar a la siguiente estación. Muchas gracias, Dana. Adelante, por favor. Ingeniero, muchísimas gracias por su exposición. Le agradecemos profundamente y sobre todo por compartir los conocimientos en esta pequeña comunidad estudiantil y sobre todo en esta conferencia magistral. Se dará paso a las preguntas por parte de los participantes, por tanto les voy a dar la opción de poder dejar sus mensajes en este chat y también ya tenemos algunas preguntas elaboradas a través de las otras plataformas de transmisión. Entonces, Piero André nos consulta: ingeniero, felicitaciones por la gran exposición impartida. Me gustaría saber qué medidas secundarias se destinaron para el terreno desocupado por la reubicación del nuevo aeropuerto de Chincheros. Bien, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Es tan interesante que involucra no solamente al desarrollo sostenible de toda la ciudad del Cusco como patrimonio cultural de la humanidad, sino que va a permitir pues, liberar estos espacios territoriales que actualmente ocupa el aeropuerto Velasco Astete. Actualmente pues, el aeropuerto ocupa alrededor de 160 a 180 hectáreas, y esas 160 y 180 hectáreas han quedado dentro de todo lo que es el centro urbano de nuestra ciudad. Lo interesante sería desarrollar ahí un pulmón ecológico, un campo donde realmente las personas puedan tener algunas edificaciones de uso cultural y de recreación pasiva, como existen en las grandes ciudades. Si uno se va, por ejemplo, a Nueva York, tienes el Central Park, que son zonas
que son verdaderos pulmones ecológicos. Nosotros no tenemos eso en la ciudad del Cusco. Los árboles, la deforestación está desapareciendo. Antes teníamos algunos espacios en las zonas aledañas, como en los cerros de Sacsayhuamán, etcétera, con deforestación, pero se tendría que hacer un parque ecológico de tal manera que aprovechar las aguas del río Guatanay, que ya deben ser completamente purificadas, y hacer una especie de lagos artificiales en esta zona donde se tenga la flora y la fauna recuperada, como son especies nativas de la queuña, el chachacomo, la chilca, el ichu, en fin, y hacer un pulmón con unos lagos artificiales y lógicamente con una recreación y con algunas áreas que puedan permitir el desarrollo sostenible, ¿no? Definitivamente es una oportunidad de poder brindarles a los cusqueños un mayor confort en nuestra ciudad. La siguiente pregunta es por parte de Edson Lucana, quien consulta: ¿cuáles fueron los factores más influyentes para el retraso de este proyecto tan anhelado por los cusqueños? Bueno, lamentablemente este proyecto ha sufrido tantos retrasos por intereses económicos del centralismo y por la corrupción, ¿no? Es un proyecto que data todavía de la década de los años 70 y se origina a raíz de un convenio entre Naciones Unidas y el gobierno peruano cuando crean Copesco. Y Copesco se crea pues allá por el año 1971-72 y bueno, es una entidad que directamente canaliza fondos de Naciones Unidas para promover la infraestructura de desarrollo turístico. Y ya desde ese entonces se veía que el crecimiento del turismo iba a ser muy alto y se pensó en el Aeropuerto Internacional de Chincheros y pues se estudiaron tres alternativas, una en Ocoruro, otra en Anta y otra en Chincheros. Y también participaron organismos internacionales como las Naciones Unidas, OASI, y bueno, declararon que Chincheros era el más alto. Lamentablemente ha sido la corrupción y el centralismo lo que ha impedido, pero ahora se está llegando a un punto tal que en unos 2 o 3 años más va a ser insostenible, ¿no? Por eso es que nosotros hacemos un llamado a las autoridades y a toda la colectividad a que el gobierno central transparente la ejecución de este proyecto. Vemos, por ejemplo, que en Lima se está haciendo la segunda pista de aterrizaje, como es lo más recomendable para aeropuertos que mueven más de 30 millones de pasajeros al año. Entonces, nuestro aeropuerto, que ya ha llegado a mover alrededor de 4 millones al año, necesita de todas maneras este aeropuerto nuevo, ¿no? Cabe resaltar que también somos un punto muy importante en el turismo de nuestro país, ingeniero. La siguiente pregunta es por parte de Laura Ríos, quien nos consulta: ¿bajo qué criterios se añade otro anexo al Orden Chicago? Bueno, hemos visto que el Convenio Internacional de Chicago nos permite, en la misma constitución del convenio, incluir algunos anexos de acuerdo al desarrollo aeronáutico que se tenga en la aviación comercial. Por ejemplo, hasta hace unas 2 décadas atrás o 3 décadas circulaban aeronaves supersónicas por los aeropuertos internacionales, como era el Tupolev, el Concorde. Pero últimamente esas aeronaves supersónicas ya no circulan más. Entonces se tenía que hacer toda una regulación especial para la circulación de estas aeronaves supersónicas, lo cual se va a retomar nuevamente. En la próxima década ya vamos a tener aeronaves comerciales supersónicas, pero el tema sobre todo de la inclusión de los nuevos anexos es de acuerdo a cómo va evolucionando el desarrollo aerocomercial. Los principios, por ejemplo, de navegación aerocomercial que datan todavía del año 40 en el primer anexo 14 de Chicago, no había los conceptos de navegación satelital, no había los conceptos de la informática tan avanzados ahora, lo cual pues permite que la aviónica y los procedimientos se vayan innovando, de tal manera que Naciones Unidas, a la vanguardia de esto, va incluyendo los anexos. Es así, por ejemplo, que en la seguridad operacional el anexo 19 es reciente, ¿no? No tiene más de 5 años de antigüedad. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Y la última pregunta por parte de Eli, que nos dice: muy buena la ponencia, ingeniero. Tengo una consulta con respecto al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a los planes de ampliación. ¿Qué problemáticas encuentra usted para su ejecución? Bueno, yo les comento que el mayor de los problemas que existen en obras de infraestructura de gran envergadura es la disponibilidad y la liberación de los terrenos. Y esa liberación de terrenos es pues uno de los problemas serios, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en el caso de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, ha habido ese problema que felizmente ya ha sido superado. De tal manera que ahora ya están construyendo la segunda pista que va a permitir pues, incrementar el número de operaciones en nuestro país y a nivel internacional. El aeropuerto Jorge Chávez de Lima ha sido premiado como uno de los mejores aeropuertos a nivel de Sudamérica en repetidas oportunidades, ¿no? Muchas Bueno, gracias por su respuesta, ingeniero. Sí, ¿tiene algo que acotar? sí, quería de repente presentar una película que es muy interesante por cuanto el desarrollo aerocomercial tiene que, tiene que realizarse de todas maneras en forma sostenida y con el intercambio nodal, es decir, del transporte terrestre al transporte aerocomercial. Nosotros vemos que nuestras autoridades no están haciendo nada por viabilizar la autopista Cusco-Chincheros, Huaypo-Iscuchaca-Cusco. Es decir, si vamos a crecer realmente con el aeropuerto, ya las autoridades tienen que empezar a tomar cartas en el asunto para viabilizar esto, ¿no? Si vamos a crecer a más de 4 millones de pasajeros al año, es un flujo que lógicamente el transporte terrestre va a tener que incrementarse. Sobre el particular quería presentar justamente una pequeña película, si me permites, en relación al último aeropuerto que se ha construido en los Estados Unidos y que lo visitamos el año pasado. Si me permites, Dana. Sí, ¿Tenemos ingeniero, tiempo por todavía? supuesto. Sí, también queríamos solicitarle de que presente todos esos videos que nos ha enseñado antes de comenzar la reunión, por favor. Creo que Ok, sería vamos a útil presentar. para todos nosotros. De acuerdo. Voy a presentar mi pantalla y me confirman, por favor, para que vean cómo es el tema del intercambio modal en lo que es el transporte terrestre, transporte aéreo, y que realmente es una preocupación, ¿no? Porque siendo así, en nuestra ciudad de Cusco ya debemos de ver algunas medidas muy urgentes para poder desarrollar este intercambio modal, ¿no? Entonces, ¿me confirma, por favor, si ya tiene la pantalla? Sí, ingeniero, ya lo podemos observar. Señores alumnos, estamos viendo el acceso a Aeropuerto Internacional Louis Armstrong en la ciudad de New Orleans, estado de Luisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Este es el acceso vehicular y es importante que ustedes vean que el intercambio modal del transporte terrestre al transporte aéreo es de suma importancia, ¿no? Cualquier aeropuerto nuevo que se tenga que construir en el país debe atacarse primero de la interconexión modal del transporte aéreo a lo que es el transporte terrestre. Tenemos justamente en la parte superior la señalización para usar el aeropuerto. Pues son verdaderas autopistas de primera categoría que tienen que hacer y permitir el ingreso al terminal aéreo. Este aeropuerto Louis Armstrong ha sido inaugurado hace aproximadamente 3 años y pues tiene dentro de sus instalaciones más modernas. La parte de fondo que se aprecia en la zona de parqueo vehicular, donde también hacen los servicios de alquiler de vehículos. Vemos que tiene sus instalaciones completas y al fondo está el terminal de pasajeros, si bien es cierto, por la parte superior y en la parte exterior parece que no tiene unas instalaciones, pero el interior es completamente moderno. Y los alumnos, este es un aeropuerto, como les digo, muy importante en Luisiana y tiene el tráfico aerocomercial a nivel internacional, siendo un verdadero hub de desarrollo para la zona sur de los Estados Unidos de Norteamérica. En este momento nos encontramos en el segundo nivel, donde es la zona de embarque de pasajeros y los vehículos tienen que estacionar momentáneamente para permitir el desembarque de los pasajeros. Gracias. Bien, esta es la parte exterior del aeropuerto y otro videíto que también es pequeño y pues es en la parte interior, ¿no? Muy buenos días, señores alumnos. Nuevamente retomando la primera presentación que hicimos en este video, estamos en el interior del aeropuerto internacional Louis Armstrong de la ciudad de New Orleans, en el estado de Luisiana. Esta es la zona de embarque, en el segundo piso, y podemos ver cómo son por el exterior las instalaciones, donde se tiene justamente el counter de las líneas aéreas y tiene unas formas que son completamente interesantes para la arquitectura interior de cualquier aeropuerto. Vemos en la parte posterior que hay un gran mural con algunos temas
que implican cómo es la cultura norteamericana. Entonces, veamos realmente algunas cosas interesantes que suceden en este país, que es la primera potencia del mundo. Y esta es la parte interior. Y bueno, hay una parte donde sale también la parte aeronáutica que lo vamos a presentar, donde está justamente otra parte del aeropuerto interior, ¿no? Bien, señores alumnos, nuevamente nos encontramos ya en el interior del aeropuerto Louis Armstrong en la ciudad de Nicoya. En la parte posterior de mi persona pueden ver la plataforma de aeronaves con todos los puertos o puntos de embarque. En la parte costal se ve cómo es el acceso hacia los cinturones o las torres de embarque. Es bastante alto, puesto que son edificaciones que tienen más de 20 metros de altura, y bueno, es una característica especial por el exterior del aeropuerto. No, por ejemplo, esta zona, muchas veces se para vacía amplia, cuando se cierta en la zona de diferentes plataformas de aeronaves y una de las aeronaves. En plano general les voy a mostrar en esta próxima sesión cómo se va a apreciar este terminal muy moderno. Gracias. Bien, y finalmente, pues había que mencionar que este es el último aeropuerto que se ha construido en los Estados Unidos de Norteamérica. Y pues, muy bien, señores alumnos, nuevamente retomamos la asignación de este importante aeropuerto del estado de Luisiana, New Orleans. Y pues vemos en la parte posterior que se tienen todas las salas de embarque. Estamos realmente dentro de lo que es una sala de embarque internacional. Y bueno, normalmente ellos tienen dos divisiones muy importantes en lo que se refiere a la sectorización del terminal al interior del aeropuerto. Estamos en una sala de embarque para vuelos domésticos, de tal manera que dentro de estas salas para vuelos domésticos se consideran todos los que son y llegan dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Atrás podemos ver una pantalla con fondo color celeste, donde justamente dan información de cada uno de los vuelos. El que podemos apreciar es el que sale hacia Dallas. Aquí pues todos los vuelos acá son domésticos hacia diferentes estados dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Existen otras salas similares que son exclusivamente para vuelos internacionales, tal como apreciaremos en el aeropuerto de Dallas próximamente. Bien, señores alumnos, reciban pues un saludo desde los Estados Unidos de Norteamérica, todos los alumnos del curso de aeropuertos. Esta asignación ha sido hecha hoy día 20 de mayo del año 2021. Todavía se mantienen algunas medidas de seguridad, puesto que el COVID necesariamente tiene que ser combatido, a pesar de que los controles sanitarios son muy estrictos, y pues se tiene la obligación de presentar una declaración jurada, además de una constancia negativa del COVID SARS-CoV-19, y esa constancia tiene que ser una prueba molecular con una actividad mínima de 3 días. Bien, señores alumnos, también acá hay algunos restaurantes, hay mucho material que es muy interesante de poderlo ver. Pueden ustedes apreciar los restaurantes, todas las comodidades necesarias para un aeropuerto muy moderno. bien, Dana, eso es lo que queríamos mostrarles y esperamos pues que hayan podido comprender cómo es el negocio aeroportuario y cómo es el tema tan importante del desarrollo aerocomercial en nuestro país y también en la carrera de ingeniería civil, ¿no? Yo espero que tengamos más alumnos dentro de este curso de aeropuertos los próximos semestres, por cuanto el medio de transporte aéreo es el más moderno, es el más seguro y bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Muchas gracias, Dana, y muchas gracias al Centro de Investigación y Estudios de Ingeniería Civil por esta oportunidad. Sí, ingeniero. Bueno, comentarle que tenemos unas cuantas consultas más por parte del público. No sé si podría responderlas todavía. Claro que sí, con mucho gusto. Van a disculpar la interrupción que ha sido involuntaria, ¿no? Adelante. No, no se preocupe.
Ruth Urbina nos indica, ingeniero, ¿qué opina usted sobre la aplicación del ANC en la reducción de la contaminación sonora? Perdón, no le escuché bien la pregunta. ¿Podría repetir? ¿Qué opina sobre la aplicación del ANC para la reducción de la contaminación sonora respecto de los aeropuertos? IMSI, no sé a qué se refieren esas siglas. Es un acrónimo que no lo conozco. A ver, ¿podría Cabe, ampliar la cabe pregunta? resaltar que la ingeniera es ingeniera civil y ambiental desde Quito, Ecuador. Entonces, ¿Ya? tal vez le podemos invitar a que pueda activar su micro A ver, adelante. al ingeniero. Un momento, por favor. Ok. Ingeniera Ruth, le invitamos a que pueda activar su micro, por favor, para que pueda realizar la pregunta al ingeniero Enrique. Ok, correcto, sí. Se refiere al AMC, que es el asfalto modificado. Bueno, dentro de lo que es la tecnología de los pavimentos en aeropuertos, existen pues algunos métodos que son aprobados por OASI, es el ACNPBM, que son el método de información acerca de los pavimentos. Y hay numerosos software que se utiliza, pero no hay una norma fija ni regla que sea obligatoria o mandatoria en relación al tipo de pavimento. Se pueden emplear pavimentos rígidos, se pueden emplear pavimentos semirrígidos o pavimentos flexibles. Dentro de los pavimentos flexibles, pues son con sustancias netamente cementantes como el asfalto en caliente, derivado de petróleo, o otro tipo de asfaltos en frío. De todas maneras, depende mucho de la calidad del subsuelo, ¿no? Entonces, el diseño del pavimento obedece básicamente a los factores de la calidad del subsuelo, de la subrasante, con lo que nosotros siempre evaluamos el CBR, y de acuerdo a esto se hace en las diferentes capas, en la subbase, la base, y en la superficie de rodadura, lógicamente se puede emplear tanto pavimentos asfálticos como pavimentos rígidos también, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Y bueno, una consulta personal o tal vez petición sería que nos pueda comentar un poco acerca del aeropuerto de Hong Kong, ya que es uno de los aeropuertos, bueno, el segundo aeropuerto más activo en términos de movimiento de carga y también es considerado como una maravilla para nuestro campo de la construcción, ya que ha sido construido encima de una isla artificial. Bueno, evidentemente pues los chinos tienen una capacidad de inversiones que es admirable, ¿no? Eso lo han podido demostrar a raíz de la pandemia del COVID-19, cómo levantaban hospitales en menos de 2 semanas, ¿no? Y hospitales completos. Cuando hay recursos, se pueden hacer maravillas. Y este y este aeropuerto de Hong Kong, pues no es la excepción, ¿no? Es uno de los más modernos y que tiene pues condiciones de transporte que son completamente de última generación y todo ya está informatizado, ¿no? Es decir, todo está computarizado ahí, de tal manera que dentro del mismo terminal incluso se tienen sistemas de intercambio modal con trenes eléctricos y todo eso, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por comentarnos un poco más acerca de esta maravilla estructural también. Reiteramos el agradecimiento hacia usted por haber dado esta charla magistral y sobre todo por acompañarnos en esta conferencia. Asimismo, les agradecemos a todos los asistentes y espectadores de las diferentes plataformas. Ahora, Magister Ingeniero, le cederé el pase para que usted pueda brindarnos un último mensaje y su despedida y también acerca de algunas recomendaciones para poder elegir esta rama que es tan interesante. Bien, muchas gracias, Ana. Bueno, reiterarles pues un llamado a toda la colectividad y sobre todo a nuestra comunidad universitaria, tanto a las autoridades como a los docentes, a los alumnos y al cuerpo no docente, a fin de reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo en nuestra ciudad de Cusco, nos parece que nos están engañando con esto del aeropuerto internacional de Chincheros. Las autoridades regionales lo tienen en secreto, lo tienen en tapujo. Yo estuve hace unas 2 semanas por Urbamba y veo que hay alguna iluminación que permite ver que están trabajando, pero yo pienso que la
comunidad tiene que ser adecuadamente informada, toda la sociedad, transparentar eso y no poner cláusulas de reserva como sobre pretexto de confidencialidad para permitir algunos manejos oscuros, ¿no? Más aún que este es un proyecto tan interesante y tan deseado por toda la colectividad. Siempre hemos tenido nosotros proyectos estratégicos en la región Cusco, como eran el proyecto de gas de Camisea, el proyecto de la interoceánica, la fábrica de cemento y el aeropuerto internacional de Chincheros. Estos 4 proyectos emblemáticos, si bien es cierto, estamos hablando tanto tiempo, pero todavía ninguno se ha concretizado. A medias hecho la interoceánica, no tenemos una fábrica de cemento, no tenemos el gas de Camisea en nuestra ciudad y estamos los cusqueños quedándonos en lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Y sobre todo nuestra actividad turística que se ve seriamente afectada por la falta de infraestructura adecuada para este objeto, ¿no? Eso sería todo y una invocación a los alumnos de Ingeniería Civil para que vean que en la actualidad, en el mundo globalizado, todo está normado, todo está regulado y sobre todo este sistema de transporte aerocomercial es un mundo fascinante, ¿no? Porque conjuga la parte tecnológica con la parte social y la parte de transportes. Muchas gracias nuevamente, Dana, y estamos siempre a vuestra disposición, a vuestras órdenes dentro de nuestra comunidad universitaria. Hasta pronto. Muchísimas gracias, ingeniero. Finalmente, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a participar de las siguientes conferencias a lo largo del día. Además, invitarlos a que se queden para las ponencias de la rama de transportes. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como CIEIQAC, donde podrán revisar el material proporcionado en estas conferencias. Mi participación finaliza aquí. Nos vemos en otra oportunidad, queridos colegas.